¿Te has preguntado alguna vez si una promesa imposible puede cumplirse? Esta es la historia de un hombre que creyó, incluso cuando todo decía lo contrario. Un hombre que escuchó una voz divina que le pidió dejarlo todo y avanzar hacia lo desconocido. Él no tenía mapa, no tenía garantías, solo tenía fe. Su nombre era Abraham, y su historia no comienza con un milagro, sino con una decisión, porque a veces, el primer paso hacia lo extraordinario comienza con un simple sí. Esta es la historia del nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa. Un viaje de fe, lucha y esperanza. Dios llamó a Abraham mientras vivía en Ur, una ciudad llena de ídolos y costumbres extrañas. No fue una llamada común, era una orden con promesa. Deja tu tierra, tu familia y la casa de tu padre. Ve al lugar que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Abraham tenía 75 años, una edad donde muchos piensan en descansar, no en empezar de nuevo. Pero él obedeció. Junto a su esposa Sarai, su sobrino Lot y todos sus bienes, partió hacia lo desconocido con la mirada puesta en lo eterno. Cuando llegaron a Canaán, Dios apareció nuevamente y reafirmó su promesa. A tu descendencia daré esta tierra. Abraham construyó un altar y adoró, pero el problema persistía. No tenía hijos. La promesa parecía una burla a su realidad. Los años pasaban, y Sarai seguía sin concebir. ¿Cómo sería padre de una nación sin un solo hijo? Aún así, Abraham no se detuvo. Viajó, construyó altares, confió, porque sabía que si Dios lo había dicho, de algún modo sucedería. Aunque cada día era un recordatorio de lo que no tenía, Abraham siguió creyendo. Una noche, Dios sacó a Abraham de su tienda y lo hizo mirar el cielo. Cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Así será tu descendencia. No eran palabras vacías, eran la promesa de un Dios que no miente. Abraham creyó, y Dios lo consideró justo por su fe. Pero la espera no terminó. Pasaron más años. Sarai envejecía, y la posibilidad de tener hijos parecía desvanecerse. Aún así, Dios no olvidaba. En una alianza solemne, Dios prometió entregar la tierra a la descendencia de Abraham, desde Egipto hasta el gran río Éufrates. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios apareció de nuevo. Esta vez cambió su nombre. Ya no sería Abram, sino Abraham, padre de multitudes. También cambió el nombre de Sarai a Sara y dijo: la bendeciré y te daré un hijo por ella. Abraham rió. Un hombre de 100 años y una mujer de 90 teniendo un hijo, era difícil de creer. Pero Dios insistió. Sara te dará un hijo y lo llamarás Isaac. Isaac significa risa, porque lo que ahora parecía gracioso, pronto sería motivo de gozo. Dios no solo prometía, también cumpliría. Día caluroso, mientras Abraham estaba en su tienda, 3 hombres se acercaron. Eran visitantes misteriosos. Abraham corrió a recibirlos con hospitalidad. Les ofreció agua, pan y carne. Uno de ellos, que era el Señor mismo, dijo: el próximo año, cuando regrese, Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba desde la tienda y rió. No era una risa de burla, era la risa de alguien que ya no espera nada. Pero el Señor le preguntó: ¿por qué se ríe Sara? ¿Hay algo imposible para Dios? Sara negó haber reído, pero él sabía la verdad. Pasó un año, y tal como Dios lo había dicho, Sara concibió y dio a luz un hijo. Lo llamaron Isaac. Abraham tenía 100 años. La risa de incredulidad se transformó en risa de alegría. Sara dijo: Dios me ha hecho reír, y todos los que oigan lo harán conmigo. Isaac no era un hijo cualquiera, era la prueba viviente de que Dios cumple sus promesas. El campamento, antes marcado por la espera y el silencio, ahora estaba lleno de risas y llantos de un bebé. Un nuevo comienzo había llegado para Abraham y Sara,
Pero la alegría trajo también tensión. Abraham ya tenía otro hijo, Ismael, nacido de Agar, la sierva de Sara. Durante una celebración por el destete de Isaac, Sara vio a Ismael burlándose. No lo toleró. Pidió a Abraham que expulsara a Agar e Ismael. Fue una decisión dura. Abraham amaba a Ismael, pero Dios le dijo que hiciera caso a Sara. En Isaac será llamada tu descendencia. También prometió cuidar de Ismael. Abraham, aunque dolido, obedeció. Al amanecer despidió a Agar e Ismael con pan y agua. Fue un acto de obediencia difícil, pero necesario. Isaac creció como el hijo de la promesa. Pero un día, Dios probó a Abraham con una petición estremecedora. Toma a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y ofrécelo en sacrificio. Abraham obedeció. Preparó todo y caminó 3 días con Isaac hacia el monte Moría. No dijo nada. En el camino, Isaac preguntó, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham respondió, Dios proveerá. En lo alto del monte, construyó un altar, ató a su hijo y levantó el cuchillo. En ese momento, una voz del cielo lo detuvo. No lo hagas, ahora sé que temes a Dios. En lugar de Isaac, Abraham ofreció un carnero atrapado en un matorral. Llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Fue un momento de profunda fe. Dios reafirmó su promesa. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Isaac no solo vivió para contarlo, también fue marcado por aquella experiencia. Fue el hijo que vivió porque Dios proveyó. A partir de entonces, Isaac sería el heredero de la promesa, el vínculo vivo entre Abraham y lo que vendría después. Su historia apenas comenzaba. Isaac creció bajo la sombra de una promesa divina y una historia milagrosa. Su nacimiento no fue solo una alegría familiar, sino la confirmación de que Dios cumple lo que promete. Cada día que pasaba, Abraham y Sara lo veían como una señal viva de fidelidad celestial. Sin embargo, ser el hijo de la promesa también traía consigo expectativas, desafíos y una carga espiritual muy especial. Isaac no fue criado como un niño cualquiera. Desde pequeño aprendió que su vida tenía un propósito más grande, una herencia espiritual que un día tendría que abrazar con su propio corazón. Tras la partida de Agar e Ismael, el hogar se estabilizó, pero las emociones no desaparecieron del todo. Isaac era el centro de atención, el heredero designado, pero también el niño que un día fue puesto sobre un altar. Aunque la Biblia no detalla lo que él sintió en aquel monte, no podemos ignorar que fue testigo directo del tipo de fe que su padre vivía. Ver a Abraham levantar un cuchillo sobre él y luego ver la intervención divina debió marcarlo profundamente. Desde entonces, su relación con Dios no sería solo aprendida, sería personal y directa. Cuando Isaac llegó a la adultez, Sara, su madre, falleció a los 127 años. Fue un golpe duro para él. Sara no solo fue su madre, también fue la mujer que luchó contra la imposibilidad y venció. Isaac había sido el hijo que nació de la risa de incredulidad convertida en gozo. Su pérdida fue el fin de una era en el campamento de Abraham. El dolor no fue silencioso. Abraham lloró, e Isaac también. Pero incluso en el duelo, Abraham mostró fe. Compró un terreno en Canaán, la cueva de Macpela, para enterrarla. La primera propiedad en la tierra prometida. La compra del terreno fue simbólica. Aunque vivían como extranjeros, Abraham estaba declarando que esa tierra sería suya algún día. Isaac observó todo. Aprendió que la fe también se demuestra en actos concretos. No era solo esperar que Dios hiciera algo, era actuar creyendo que Dios lo haría. Esa cueva se convirtió en un símbolo de esperanza, un testimonio físico de la promesa. Abraham no vería a sus descendientes multiplicarse, pero vivía como si ya lo hubiera visto. Isaac heredaría no solo riquezas o tierras,
sino una manera de vivir, caminar por fe, aun cuando no todo esté claro. Tiempo después, Abraham decidió que era hora de buscar esposa para Isaac. No quería que se casara con una mujer cananea. Él sabía que la promesa requería una conexión con sus raíces. Llamó a su siervo de confianza y le pidió un juramento solemne. Debía ir a su tierra natal y buscar una esposa entre sus parientes. El siervo, obediente, partió con camellos, regalos y una oración en su corazón. Pidió a Dios una señal clara, que la mujer indicada ofreciera agua a él y también a sus camellos. No era una prueba de amabilidad solamente, era una búsqueda divina. Rebeca apareció en el momento justo, cumpliendo con exactitud la señal que el siervo había pedido. Sin saberlo, estaba respondiendo al plan de Dios. Ofreció agua generosamente, sin saber que ese acto de servicio la llevaría a formar parte del linaje de una promesa eterna. El siervo, maravillado, le preguntó su nombre y descubrió que ella era descendiente de la misma familia de Abraham. Dios no había dejado nada al azar. Todo había sido preparado de antemano. El siervo adoró al Señor ahí mismo, sabiendo que había encontrado a la futura esposa de Isaac, y con respeto pidió hospedaje. Rebeca regresó a su casa y contó todo. Su familia la escuchó, y reconocieron que la mano de Dios estaba en ese encuentro. No se opusieron, sino que dieron su bendición. Su hermano Labán y su padre Betuel dijeron: «Esto viene del Señor». Al día siguiente, el siervo quiso partir de inmediato, pero la familia pidió más tiempo. Sin embargo, Rebeca, valiente, dijo: «Iré». Fue una decisión con peso, dejar su casa, su familia y todo lo que conocía para unirse a un hombre que nunca había visto. Pero ella, como Abraham antes, decidió avanzar por fe hacia lo desconocido. El viaje de regreso fue largo. Mientras tanto, Isaac, en Canaán, estaba en el campo meditando al atardecer. Tal vez oraba, tal vez reflexionaba sobre su futuro. Fue entonces cuando vio a lo lejos la caravana acercándose. Rebeca también lo vio y preguntó: «¿Quién es ese hombre que viene por el campo?». Al saber que era Isaac, bajó del camello y se cubrió con un velo, como era costumbre. Fue un encuentro silencioso, pero cargado de significado. Dios había guiado cada paso. Lo que comenzó como una búsqueda con fe, terminó en un encuentro divinamente orquestado. Isaac llevó a Rebeca a la tienda de su madre, Sara. Allí la tomó como esposa y la amó. El texto bíblico dice que Isaac fue consolado después de la muerte de su madre. En esa frase se encierra mucho más que un sentimiento romántico. Rebeca no solo llenó un vacío emocional, sino que también trajo renovación a la historia. Era la continuación del plan de Dios. No fue una unión por conveniencia, fue una relación basada en obediencia, fe y propósito. Isaac, marcado por la experiencia de la espera, encontraba ahora una compañera con la misma disposición espiritual. Pero la promesa, como antes, no se cumplió de inmediato. A pesar de todo, Rebeca no podía tener hijos. Pasaban los años y el vientre seguía cerrado. Isaac no repitió los errores del pasado. No buscó soluciones humanas, ni tomó una segunda esposa. En cambio, oró por su esposa. Rogó a Dios por ella. Y Dios escuchó. Después de 20 años de espera, Rebeca concibió. Pero aún dentro del vientre, la lucha comenzaba. Los bebés se agitaban intensamente, y Rebeca, preocupada, consultó al Señor. Él le dijo que 2 naciones estaban en su vientre, y que el mayor serviría al menor. El embarazo de Rebeca no fue tranquilo. Desde el inicio, los movimientos en su vientre eran intensos, casi violentos. Algo no era normal. Rebeca, llena de inquietud, fue directamente a Dios en busca de respuestas. Él le reveló algo asombroso. 2 naciones hay en tu seno. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Era una inversión del orden natural. En esa cultura, el primogénito heredaba la bendición.
Pero Dios estaba anunciando algo diferente. Rebeca no entendía todos los detalles, pero esas palabras quedaron grabadas en su corazón para siempre. Cuando llegó el día del parto, nacieron gemelos. El primero en salir fue rojizo y cubierto de vello, por lo que lo llamaron Esaú. Detrás de él salió su hermano sujetando el talón de Esaú con su mano. A ese lo llamaron Jacob, que significa el que agarra el talón, o suplantador. Desde el nacimiento, sus personalidades parecían diferentes. Uno fuerte, físico, impulsivo; el otro, calculador, observador. Isaac tenía 60 años cuando nacieron. Después de décadas de espera, Dios había cumplido otra promesa. Pero junto con el cumplimiento, llegó también una nueva etapa llena de desafíos familiares. Los años pasaron, y los niños crecieron muy diferentes. Esaú se convirtió en un cazador hábil, un hombre del campo. Jacob, por otro lado, era tranquilo y prefería quedarse en las tiendas, cerca del hogar. Uno era impulsivo, el otro reflexivo. Sus padres también tomaron preferencias. Isaac amaba a Esaú, porque le gustaba la carne de caza que le traía. Rebeca amaba a Jacob. Esa división, aunque silenciosa, sembró una rivalidad que con el tiempo estallaría. La promesa de Dios seguía vigente, pero los corazones humanos, con sus debilidades, comenzaban a interferir en el plan divino. Un día, Esaú regresó del campo exhausto y hambriento. Encontró a Jacob cocinando un guiso rojo y le pidió un plato. Jacob, viendo una oportunidad, le dijo: «Véndeme tu primogenitura a cambio». Esaú, dominado por su hambre, respondió: «¿De qué me sirve si estoy a punto de morir?». Y aceptó el trato. Así, por un simple plato de lentejas, renunció a su derecho de primogénito. Fue un acto impulsivo, pero también una muestra de su desprecio por el valor espiritual de la promesa. Jacob, por su parte, mostró su astucia, pero también su impaciencia al tomar las cosas por su cuenta. Isaac envejeció, y su vista se debilitó. Sintiendo que su final se acercaba, quiso dar la bendición a Esaú antes de morir. Lo llamó y le pidió que fuera al campo, cazara algo y preparara un guiso. Luego lo bendeciría solemnemente. Pero Rebeca escuchó. Recordó la palabra de Dios: «El mayor servirá al menor». Sabía que la bendición debía ser para Jacob. Tomó una decisión arriesgada. Ideó un plan para que Jacob se hiciera pasar por Esaú. Preparó el guiso, vistió a Jacob con las ropas de su hermano y cubrió sus brazos con pieles para imitar el vello de Esaú. Jacob dudó, temía ser descubierto, pero Rebeca lo convenció. «Tu maldición sea sobre mí, hijo mío. Solo hazlo, que te digo». Jacob entró en la tienda con el guiso. Isaac, confundido por la voz, tocó a Jacob y dijo: «La voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú». Dudó, pero comió y procedió a bendecirlo. Fue una bendición poderosa, llena de autoridad espiritual. Jacob salió de la tienda apenas a tiempo. Esaú regresó, preparó su comida y se presentó. Isaac tembló al descubrir la verdad. Ya había bendecido a Jacob, y esa bendición no podía deshacerse. Esaú gritó lleno de angustia: «¿No tienes otra bendición para mí?». Pero Isaac, aunque le dio una palabra menor, no podía cambiar lo que había sucedido. Esaú, herido, juró venganza. Dijo en su corazón: «Mataré a mi hermano después de que muera mi padre». Rebeca, al enterarse, actuó rápidamente. No quería perder a su hijo favorito. Envió a Jacob lejos, a casa de su hermano Labán, con la excusa de buscar esposa. Así, la bendición obtenida por engaño trajo separación, dolor y conflicto. Jacob huía por su vida. Rebeca lloraba en silencio. Isaac quedaba con un hogar dividido. Aunque Jacob había obtenido la bendición, su camino no sería fácil. El precio de su acción fue la distancia de su hogar y la ruptura con su hermano. Pero Dios, en su gracia, no lo abandonaría. Aún en medio del error humano, el plan divino seguía adelante. Dios no aprueba el engaño, pero lo usa para cumplir su voluntad. La promesa hecha a Abraham, confirmada en Isaac,
ahora descansaba sobre Jacob. Él llevaría la línea del pacto, pero primero tendría que pasar por un proceso de transformación. El suplantador pronto conocería el quebranto que lo cambiaría para siempre. Mientras Jacob partía hacia el oriente, hacia la tierra de su madre, Isaac permanecía en Canaán. El silencio se apoderó del campamento. Esaú, lleno de ira, se fue también por su camino. La familia estaba rota, pero la semilla de la promesa seguía viva. Dios no se retracta. Isaac, con el corazón dividido, tal vez recordaba las palabras que escuchó de joven. En Isaac será llamada tu descendencia. Ahora esa descendencia estaba en movimiento, dispersa, pero no perdida. A través del dolor, la separación y la tensión, el plan de Dios continuaba avanzando, firme como siempre. Jacob salió de su casa como un fugitivo, llevando una bendición y un peso. Aunque había obtenido el derecho espiritual que tanto deseaba, su corazón estaba lleno de miedo, remordimiento y soledad. Mientras caminaba hacia Harán, la tierra de su familia materna, no sabía si volvería a ver a sus padres. Pero Dios, fiel a su promesa, no lo dejó caminar solo. Una noche, agotado, Jacob se recostó a dormir en el campo usando una piedra como almohada. Fue allí, en medio de la tierra, abierta y bajo un cielo silencioso, donde Dios decidió manifestarse de forma sorprendente. Mientras dormía, Jacob tuvo un sueño impactante. Vio una escalera que llegaba desde la tierra hasta el cielo, y ángeles de Dios subían y bajaban por ella. En lo alto, el Señor mismo estaba de pie. Le habló directamente. Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. La tierra donde estás, acostado te la daré a ti y a tu descendencia. No fue una reprimenda, fue una reafirmación. A pesar del engaño, a pesar de su huida, Dios renovaba la promesa. Jacob, el que huía, era el portador del pacto eterno. Dios siguió hablando en Minoso. El sueño le prometió que su descendencia sería numerosa como el polvo de la tierra, que se extendería hacia el oriente, el occidente, el norte y el sur. Y añadió algo personal. He aquí, yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra, porque no te dejaré hasta cumplir lo que te he dicho. Estas palabras fueron bálsamo para un alma herida. Jacob no era simplemente un hombre en fuga, era un escogido. Su viaje no era un exilio, sino parte de un propósito mayor. Cuando Jacob despertó, estaba asombrado. Dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. El temor llenó su corazón. No era miedo paralizante, sino reverencia. Sabía que había estado en un lugar sagrado. Llamó a aquel sitio Betel, que significa casa de Dios. Tomó la piedra que usó como almohada, la levantó como señal y derramó aceite sobre ella. Era su primer acto consciente de adoración. En ese momento, el Dios de Abraham y de Isaac empezaba a convertirse en su Dios. La fe heredada comenzaba a transformarse en fe personal. Jacob hizo un voto. Si Dios va conmigo, me guarda en este camino, me da pan para comer y ropa para vestir, y me hace volver en paz a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. No fue una condición como algunos piensan, fue una expresión de fe creciente. Jacob no estaba negociando, estaba afirmando su esperanza. Estaba aprendiendo a confiar, a caminar con Dios no como un nombre heredado, sino como una relación viva. Betel no fue el final de su camino, fue el punto de partida de un proceso espiritual profundo. Mientras tanto, lejos de Jacob, Isaac permanecía en Canaán. El dolor de haber bendecido al hijo equivocado tal vez se había transformado con el tiempo, en aceptación. Pero Isaac aún tenía una tarea importante: mantener viva la promesa en la tierra que Dios había dado. No era un hombre de muchas palabras, pero sí de obediencia silenciosa. Cada pozo que desenterraba, cada altar que reconstruía, era un acto de fe. Aunque ya no protagonizaba grandes eventos, su vida seguía siendo parte clave en el plan divino.
La fidelidad silenciosa de Isaac sostenía la herencia de generaciones. Durante este tiempo, Dios volvió a hablar con Isaac para confirmarle que no estaba solo. En medio de una hambruna, cuando pensaba bajar a Egipto, Dios le dijo: «No bajes, quédate en esta tierra. Yo estaré contigo y te bendeciré». Isaac obedeció, y a pesar de las dificultades, Dios lo prosperó. Sembró en tierra seca y cosechó al 100%. Los pueblos vecinos lo envidiaron y lo expulsaron, pero él no se rindió. Cavó pozo tras pozo hasta encontrar paz en Rehobot. En silencio, sin confrontar, seguía extendiendo su territorio como Dios había prometido. La obediencia tranquila de Isaac fue reconocida incluso por sus enemigos. Abimelech, rey de los filisteos, vino a él y le dijo: «Hemos visto claramente que Dios está contigo». Hicieron un pacto de paz. A veces, el testimonio más poderoso no viene de grandes palabras, ni milagros, sino de una vida fiel y constante. Isaac nunca construyó arcas ni dividió mares, pero caminó con Dios día tras día. Su vida era una señal visible de que la bendición divina no es solo promesa futura, sino presencia continua. Dondequiera que iba, dejaba rastros de la bendición de Dios. Rebeca, por su parte, cargaba el peso de su decisión. Había protegido a Jacob, pero al hacerlo perdió su compañía. Nunca volvería a ver a su hijo. A veces, obedecer el propósito de Dios trae un costo personal. Rebeca fue instrumento, pero también fue madre. Y cada día, mientras el sol se ocultaba, quizás miraba hacia el norte, esperando noticias de su hijo amado. Su historia nos recuerda que detrás de cada acto de fe hay corazones humanos que sienten, sufren y esperan. La voluntad de Dios es perfecta, pero rara vez es fácil. La distancia entre padre e hijo parecía infinita, pero la promesa los unía. Isaac seguía sembrando y levantando altares. Jacob seguía caminando hacia lo desconocido. En lugares distintos, pero bajo el mismo cielo, ambos sostenían una línea invisible de fe. A veces separados, a veces incompletos, pero siempre dentro del plan eterno. Porque Dios no solo está en los momentos gloriosos, también está en las distancias, los silencios y los procesos. Y aunque Jacob aún tenía mucho por aprender, ya había tenido su primer encuentro con lo divino. Y una vez que Dios te toca, ya no eres el mismo. El viaje de Jacob continuó tras su encuentro con Dios en Betel. Aunque sus pasos eran los mismos, su corazón no lo era. Algo había despertado dentro de él. Ya no era solo el hijo de Isaac, ni el hermano de Esaú. Ahora era un hombre marcado por una visión celestial. Sin embargo, la transformación interior no sucede en un día. Dios lo había tocado, pero aún quedaba trabajo por hacer. El carácter que antes engañaba debía ser moldeado. Para eso, Dios lo conduciría hacia una serie de experiencias que lo harían madurar. Jacob aún debía aprender a ser Israel. Jacob llegó a Harán, tierra de su tío Labán, cansado y expectante. Cerca del pozo del pueblo, vio a unos pastores y les preguntó si conocían a Labán. Mientras hablaban, llegó una joven pastora con su rebaño. Era Raquel, hija de Labán. Jacob la vio y algo en él se estremeció. Se acercó, quitó la piedra del pozo, dio de beber a las ovejas y luego lloró. Había llegado. Después de tanta soledad, por fin encontró familia, propósito y quizás amor. Fue llevado a casa de Labán, donde fue recibido con alegría. Su nuevo capítulo apenas comenzaba. Labán le ofreció trabajo y Jacob aceptó con una condición. Quería casarse con Raquel. Se ofreció a trabajar 7 años por ella. Acordaron, y Jacob sirvió con alegría. Dice el texto que esos años le parecieron pocos, por el amor que le tenía. Era un amor genuino, paciente, que sabía esperar. Pero Labán no era un hombre transparente. En la noche de bodas, engañó a Jacob y le dio a Lea, su hija mayor. Jacob, el que había engañado a su padre, ahora era engañado por su suegro.
Lo que uno siembra, cosecha. Era una lección dura, pero necesaria. Jacob confrontó a Labán, quien le respondió con excusas culturales. Le dijo que debía casarse primero con la mayor. Le ofreció también a Raquel, pero debía servir otros 7 años. Jacob aceptó. Amaba profundamente a Raquel. Así terminó con 2 esposas, situación que traería muchas complicaciones. Dios, viendo que Lea no era amada, permitió que ella tuviera hijos primero. Raquel, estéril por un tiempo, sufría en silencio. El hogar de Jacob se llenó de celos, competencia y tensión. Aunque Dios estaba con él, las decisiones humanas generaban dolor. No era la vida sencilla que soñó al salir de casa. Durante esos años, Jacob fue prosperando. Labán cambió su salario muchas veces, tratando de aprovecharse de él, pero Dios bendecía cada cosa que Jacob tocaba. Jacob se hizo dueño de gran cantidad de ganado y sirvientes. La mano de Dios era visible. Aún en medio del engaño y la injusticia, el favor divino lo acompañaba. Pero el corazón de Jacob comenzaba a inquietarse. Sentía que ese no era su destino final. El Dios de Betel le habló de nuevo. Levántate, sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tus padres. Era tiempo de regresar, pero no sería fácil. Jacob reunió a sus esposas, hijos y pertenencias. Les explicó todo, cómo Dios lo había prosperado, cómo Labán lo había engañado y cómo ahora el Señor lo llamaba a regresar. Raquel y Lea lo apoyaron. Sabían que su padre no les había dejado herencia y que su futuro estaba con Jacob. Entonces salieron en secreto, evitando conflictos, pero Labán los alcanzó días después. Dios intervino en un sueño y le advirtió que no hiciera daño a Jacob. Cuando se encontraron, discutieron, se acusaron, pero finalmente hicieron un pacto de paz. Una piedra marcó el límite entre ambos. Cada uno seguiría su camino. Libre de Labán, Jacob siguió hacia Canaán, pero un temor lo acosaba. El reencuentro con Esaú. Años atrás, había huido por temor a su hermano. Ahora volvía como esposo, padre y hombre próspero. ¿Pero había cambiado Esaú? ¿Seguiría queriendo matarlo? Jacob envió mensajeros con regalos, esperando calmar la situación. Los mensajeros volvieron con una noticia alarmante. Esaú venía a su encuentro, con 400 hombres. Jacob sintió pánico. Dividió a su familia en grupos, oró y preparó más presentes. Ya no confiaba en su astucia. Por primera vez, se humilló verdaderamente ante Dios. Era el comienzo de su verdadera transformación. Aquella noche, Jacob se quedó solo. Luchó con un hombre hasta el amanecer. No fue una pelea común. Era un encuentro divino. Jacob luchaba por una bendición, por una identidad, por paz interior. El ser con quien luchaba lo tocó en la cadera y la dislocó. Aún así, Jacob no soltó. Dijo, «No te dejaré hasta que me bendigas». Entonces, el ángel le cambió el nombre. «Ya, no serás llamado Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Fue quebrado físicamente, pero elevado espiritualmente. Ya no era el mismo. Era un hombre nuevo. Cuando Jacob se levantó, cojeaba. Su cuerpo recordaría siempre esa noche. Había sido marcado por Dios. Antes, Jacob usaba la astucia. Ahora, dependería de la gracia. Esa herida sería símbolo de su dependencia. El que antes tomaba por la fuerza, ahora recibía por fe. A la mañana siguiente, vio acercarse a Esaú. Avanzó con humildad. Se inclinó 7 veces. Pero Esaú corrió a su encuentro. Lo abrazó, lo besó y lloraron juntos. El tiempo y Dios habían sanado la herida. Lo que Jacob temía no sucedió. En su lugar, encontró reconciliación. La restauración comenzaba a florecer. Después del reencuentro, Jacob continuó su camino hacia Canaán. Aunque no se quedó con Esaú, dejó atrás el conflicto. Ahora tenía un nombre nuevo, una familia numerosa
una relación restaurada con su hermano y, lo más importante, una fe propia y madura. El suplantador se convirtió en Israel. Aquel joven que huyó de su casa ahora regresaba como un patriarca. Pero todavía quedaba mucho por vivir. Su historia no había terminado, solo había cambiado de etapa. Y en medio de todo, el legado de Isaac seguía vivo, transmitido en fe, sostenido por promesa y confirmado por la presencia fiel de Dios. Después del reencuentro con Esaú, Jacob continuó su camino hasta establecerse en Canaán. Aunque era tierra prometida, no fue un asentamiento inmediato ni fácil. Jacob, ahora Israel, debía aprender a guiar a su familia como patriarca. Tenía 12 hijos, muchas responsabilidades y una historia compleja a sus espaldas. Pero algo dentro de él había cambiado. Ya no era el hombre que buscaba ventaja en todo. Su vida ahora estaba marcada por dependencia de Dios, por gratitud, por memoria. En cada paso que daba edificaba altares. Sabía que la tierra era su herencia, pero también una misión transmitida por sus padres. Mientras tanto, Isaac aún vivía en Hebrón. Había envejecido mucho y su vista era completamente débil, pero su fe seguía intacta. Isaac no tuvo tantas apariciones divinas ni aventuras espectaculares como su padre Abraham o su hijo Jacob, pero fue una figura clave. En su silencio, él transmitió legado. Fue quien sostuvo la promesa entre 2 generaciones. Fue quien plantó donde no había agua y cosechó en tiempos de hambre. Isaac no necesitó conquistar reinos para ser un gigante de la fe. Su constancia, su obediencia sencilla, su paz, fueron testimonio de que Dios también habita en lo cotidiano. En su vejez, Isaac tuvo la oportunidad de conocer a muchos de sus nietos. Aunque no todos vivían cerca, sabía que Dios estaba multiplicando su descendencia, como había prometido. Ver a Jacob regresar con esposas, hijos, riquezas y una fe renovada fue sin duda uno de los consuelos más profundos en sus últimos años. Isaac vio cómo la palabra de Dios se cumplía, no solo en forma de hijos, sino en el crecimiento espiritual de su heredero. El Jacob que partió huyendo, ahora volvía como Israel, transformado. Para Isaac, eso era la verdadera bendición. Ver, la fe continuar. Los días pasaban y la muerte se acercaba. Isaac, hombre de 180 años, entendía que su momento se acercaba. No se lamentaba. Había vivido plenamente. Había amado, trabajado, esperado, orado. Había recibido el cumplimiento de promesas imposibles. La Biblia dice que Isaac murió viejo y lleno de días. Su vida no fue perfecta, pero sí llena de propósito. Fue enterrado en la cueva de Macpela junto a Abraham y Sara. Esa cueva no solo era un lugar físico, era un testimonio silencioso de generaciones que caminaron con Dios. Isaac fue despedido por sus 2 hijos, Esaú y Jacob, unidos una vez más. Es conmovedor que Jacob y Esaú, quienes una vez fueron enemigos, se reunieran para enterrar a su padre. La muerte tiene un poder extraño de unir lo que la vida dividió. Aunque sus caminos eran diferentes, ambos sabían que Isaac había sido su raíz. Frente a la tumba, seguramente recordaron momentos, palabras, silencios. Quizás también comprendieron que la historia de su padre no era solo suya, sino el puente entre 2 legados. Uno que miraba hacia Abraham y otro que avanzaba hacia la nación de Israel. Isaac, aunque muchas veces subestimado, había sido un pilar inamovible en el plan de Dios. Con la muerte de Isaac, Jacob tomó plenamente el rol de patriarca. Pero esa responsabilidad no era liviana. Ahora debía guiar no solo a una familia, sino a un pueblo en formación. Cada uno de sus hijos representaba una futura tribu. Ya no era tiempo de correr o esconderse. Era tiempo de sembrar, instruir, corregir. El Dios de Abraham e Isaac ahora también era su Dios. Cada decisión contaba, cada palabra dejaba huella. Jacob, aunque aún con imperfecciones, comenzó a vivir como Israel, alguien que había peleado con Dios y con los hombres, y había vencido por la gracia divina.
La historia de Isaac no terminó con su muerte. Su legado seguía vivo en cada hijo de Jacob, en cada altar construido, en cada paso dentro de la tierra prometida. Isaac fue el hilo invisible que mantuvo la promesa viva en la etapa intermedia. Su vida nos enseña que no todos están llamados a romper muros, algunos están llamados a sostenerlos. A través de su paz, su fidelidad matrimonial, su obediencia constante, Isaac mostró una fe práctica. Fue el guardián de la promesa. No necesitó ser espectacular para ser eterno. Su nombre quedó grabado junto a los gigantes de la fe. Isaac también nos enseña sobre restauración. A pesar de sus errores, como su favoritismo por Esaú, o haber repetido las mentiras de su padre, Dios no lo desechó. La gracia cubrió sus fallos y redimió su historia. Fue testigo de reconciliación entre sus hijos. Vio cómo Dios enderezaba lo torcido. Su vida fue una parábola de esperanza. Aunque fallamos, Dios puede cumplir su plan. Aunque parezca que no hacemos grandes cosas, la fidelidad en lo pequeño tiene peso eterno. Isaac, que un día fue llevado al altar como sacrificio, terminó su vida como testigo de promesas cumplidas. Por generaciones, los israelitas hablarían de el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No fue un título aleatorio, fue una afirmación profunda. Dios no cambia. El mismo que llamó a Abraham, caminó con Isaac y transformó a Jacob. Y lo sigue haciendo. Isaac representa a todos los que no tienen visiones cada semana, ni experiencias sobrenaturales todos los días. Representa a los que simplemente siguen, siembran, esperan. Su vida fue una línea recta en medio de historias quebradas. No fue menos importante, fue indispensable. La fe que heredó, la mantuvo viva y la entregó sin interrupciones. La historia de Isaac nos desafía a valorar lo sencillo, lo fiel, lo constante. Su legado no está en sus hazañas, sino en su estabilidad. Fue un hijo obediente, un esposo amoroso, un padre corregido, un abuelo presente. Fue un testigo silencioso de la obra de Dios. A veces no se necesita una voz fuerte para dejar huella. Basta una vida fiel. El Dios de Isaac sigue siendo el mismo hoy. Su historia sigue hablándonos, no desde el ruido, sino desde la paz. La herencia que dejó no fue oro ni fama, sino una línea pura de fe inquebrantable. Con Isaac ya en descanso, Jacob, ahora como Israel, cargaba el peso de un linaje bendito. No era un título simbólico. Su familia era literalmente el futuro de una nación. Sus 12 hijos no eran solo su descendencia, eran las semillas de las 12 tribus de Israel, cada uno con su carácter, con su historia, con sus errores y virtudes. Jacob debía aprender a guiar no a uno, sino a muchos. La promesa que había empezado en Abraham se estaba multiplicando en sus manos. Lo que antes fue un niño sobre un altar, ahora era un patriarca sembrando generaciones. Sus hijos nacieron en contextos difíciles, de varias mujeres, con celos entre esposas y rivalidades entre hermanos. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Cada nombre, una historia. Cada historia, una herencia. Aunque algunos nacieron en conflicto, todos estaban bajo el mismo llamado: ser parte del pueblo escogido. Jacob veía en ellos futuro, pero también preocupación. Sabía que el corazón humano es débil. Lo había visto en sí mismo, en Esaú, en Labán. Criar hijos dentro de una promesa no era garantía de éxito. Se necesitaba dirección, corrección y oración constante. Entre todos los hijos, uno destacó por su gracia y carácter: José. Era el hijo mayor de Raquel, la mujer que Jacob amó con todo su ser. Desde joven, José mostró madurez, visión y favor, pero también despertó la envidia de sus hermanos. Jacob, quizás sin querer, repitió el error de su padre, mostró favoritismo,
Le regaló una túnica especial, símbolo de preferencia. Eso, junto con los sueños proféticos de José, provocó celos y odio. Los hermanos comenzaron a tramar contra él. El mismo patrón de rivalidad que dividió a Esaú y Jacob estaba resurgiendo en la nueva generación. Un día, mientras pastaban lejos de casa, los hermanos vieron venir a José y decidieron actuar. Primero pensaron matarlo, luego lo arrojaron a un pozo y finalmente lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que iban a Egipto. Cuando regresaron a casa, mostraron su túnica manchada de sangre a Jacob, haciéndole creer que una bestia salvaje lo había devorado. Jacob quedó devastado. Lloró inconsolablemente. La pérdida de su hijo favorito fue un golpe brutal. El mismo hombre que había peleado con Dios ahora se quebraba ante una mentira. Su dolor fue profundo y su luto duró años. Pero Dios ya estaba moviendo los hilos. José, vendido como esclavo, no estaba fuera del plan. Era parte de él. En Egipto, fue vendido a Potifar, oficial del faraón. Allí prosperó, pero también fue injustamente acusado y enviado a prisión. Sin embargo, incluso en la cárcel, la mano de Dios estaba con él. Jacob, sin saberlo, tenía un hijo que estaba siendo preparado para salvar al mundo. El dolor presente no era el final, era la antesala de un rescate mayor. Mientras lloraba en Canaán, Dios construía en Egipto un trono para José. Los años pasaron. Jacob envejecía, sus hijos crecían y se multiplicaban. Pero el vacío de José no desaparecía. Aunque tenía 11 hijos más, su corazón seguía herido. Había aprendido a vivir con la ausencia, pero no con la paz. Quizás recordaba los sueños de Betel, la lucha en Peniel, la reconciliación con Esaú, pero había un hueco que nada llenaba. A veces la fe no elimina el dolor, simplemente lo sostiene. Jacob seguía creyendo, pero sus ojos estaban nublados por el luto. No sabía que la semilla más bendita que había sembrado florecía lejos de sus ojos. Mientras tanto, en Egipto, José interpretó los sueños del faraón y fue exaltado a gobernador. Su sabiduría salvó a Egipto del hambre. Fue puesto como segundo en el reino. La misma mano que lo llevó al pozo, lo llevó al palacio. En medio de la sequía, Egipto tenía provisión. Y entre los pueblos que llegaron buscando alimento, estaban los hermanos de José. No lo reconocieron, pero él sí los reconoció. En ese momento, comenzó un proceso de prueba, perdón y restauración. Lo que comenzó como traición, ahora era oportunidad. Dios estaba reuniendo lo que el odio había dispersado. Cuando José finalmente se rebeló, el corazón de sus hermanos se quebró. El miedo los invadió, pero José no los castigó. Lloró, los abrazó y les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». Fue el perdón más impactante de la historia. José pidió traer a su padre. Jacob, al oír que su hijo estaba vivo, no lo creyó. Pero cuando vio los carros enviados desde Egipto, su espíritu revivió. Dijo: «Basta, mi hijo José vive. Iré y lo veré antes de morir». El viejo patriarca se levantó, con el corazón latiendo como en su juventud. Jacob descendió a Egipto con toda su familia. 70 almas en total. Allí se reencontró con José. El abrazo entre padre e hijo fue eterno. Lloraron largamente. Jacob dijo: «Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y que aún vives». Fue el cierre de un círculo. El hijo perdido había sido hallado. La promesa de multiplicación se cumplía incluso en tierra extraña. Jacob fue presentado al faraón. Bendijo la nación que había salvado a su familia y vivió allí los últimos años de su vida. Dios había cuidado cada detalle. La semilla se había multiplicado como él prometió. En Egipto, Jacob vivió con paz. Bendijo a sus hijos, profetizó sobre sus descendientes y al final pidió algo solemne: «Cuando muera,
no me entierres aquí. Llévame a Canaán, a la cueva de Macpela, junto a Abraham e Isaac. No quería ser recordado como un príncipe en Egipto, sino como un heredero de la promesa. Su cuerpo descansaría en la tierra que Dios había jurado darles. Y así fue. Cuando murió, sus hijos lo llevaron en una gran procesión. Lo enterraron donde comenzó todo. La historia no había terminado. Apenas estaba tomando forma. Las 12 semillas estaban listas para florecer. Tras la muerte de Jacob, sus hijos permanecieron en Egipto. Habían llegado por hambre, pero ahora eran bienvenidos. José, con poder y favor, garantizaba protección para su familia. Se establecieron en la región de Gosén, una tierra fértil, lejos de las ciudades egipcias, ideal para pastores. Allí comenzaron a crecer en número. Lo que empezó como una familia de 70 personas comenzó a multiplicarse. Las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob se cumplían. Una nación estaba naciendo dentro de otra. Pero Egipto no era su hogar definitivo. Era una tierra de espera, una pausa necesaria dentro del plan eterno de Dios. José vivió muchos años más. Fue un líder justo, sabio, temido y respetado. Durante todo su mandato, Egipto prosperó. Pero nunca olvidó quién era ni de dónde venía. A sus hijos, Efraín y Manasés, les enseñó sobre el Dios de sus padres, y antes de morir, hizo un juramento solemne con sus hermanos. Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Aunque vivía en palacios, su esperanza no estaba en Egipto. Su corazón seguía en la tierra prometida. Sabía que el favor de hoy no sustituye el destino de mañana. Egipto era estación, no destino. Pasaron generaciones, y un nuevo faraón se levantó. No conocía a José ni sus obras. Vio que los hebreos eran numerosos, y temió. Así comenzó la opresión. Aquellos que fueron bienvenidos como invitados fueron convertidos en esclavos. Se levantaron ciudades con manos hebreas. Se vertió sudor en el polvo, se alzaron lamentos en medio del silencio egipcio. Pero aún en medio de la esclavitud, el pueblo crecía. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Porque cuando una promesa nace de Dios, ni el látigo, ni el olvido, ni el dolor la pueden detener. La historia seguía viva en cada hijo de Israel. Los ancianos hebreos contaban historias bajo la luna. Hablaban de Abraham, que salió sin saber a dónde, de Isaac, que fue ofrecido y salvado, de Jacob, que luchó con un ángel y venció. Hablaban de José, vendido como esclavo y luego gobernador. Estas historias mantenían encendida la llama de la identidad. No eran esclavos, eran herederos. No eran olvidados, eran escogidos. Aunque el día traía cadenas, la noche traía esperanza. Cada niño hebreo que nacía era una declaración contra la desesperanza. Dios aún cumple promesas. El polvo de Egipto no borraba lo que había sido escrito en la eternidad. En medio de esa oscuridad nació un niño, Moisés. Su historia sería clave para liberar al pueblo, pero eso era aún futuro. Mientras tanto, el legado de Isaac seguía latiendo. Cada israelita, al mirar las estrellas, recordaba que uno de sus padres había sido llevado al altar, que la vida que vivían era fruto de la fe de un hombre que había creído, esperado y obedecido. Isaac, aunque ya no estaba, seguía presente en la historia, no como ruido, sino como raíz. Su paso tranquilo por la tierra fue fundamento para que una nación entera caminara hacia su destino. En cada generación oprimida, las madres hebreas contaban a sus hijos que ellos eran parte de algo mayor, que el Dios que abrió el vientre de Sara era el mismo que un día abriría el mar, que así como Isaac fue salvado por un carnero en un monte, ellos también serían salvados. La historia no era mito, era memoria viva, y esa memoria, aún entre ladrillos y látigos, era su libertad. Porque aunque sus cuerpos estaban en Egipto, sus almas pertenecían a una promesa. Y esa promesa no dependía del tiempo,
ni del poder humano, sino de la fidelidad divina. Dios escuchó sus clamores. El mismo Dios que había hablado con Abraham, reafirmado a Isaac y luchado con Jacob, ahora se preparaba para hablar con Moisés, desde una zarza. Pero antes de liberar al pueblo, debía recordarle quién era él. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ese nombre no era solo una introducción, era una garantía. La promesa no había muerto. El Dios de Isaac no se había retirado. Seguía atento, firme, preparando el momento exacto para intervenir con poder y liberar a su pueblo. Los huesos de José seguían guardados, como testimonio de que no todo lo que se entierra es olvido. Eran una profecía tangible. Un día saldrían de Egipto. Un día cruzarían desiertos. Un día volverían a la tierra que fluía leche y miel. Cada vez que un niño hebreo preguntaba por esa caja con huesos, un padre respondía con esperanza: «Nos vamos de aquí. Esto no es para siempre». Así, el legado de los patriarcas seguía guiando incluso en la oscuridad. Porque la fe no solo es para vivir en libertad, también es para resistir en cautiverio, con la mirada puesta en el porvenir. La historia de Isaac, entretejida con la de Abraham y Jacob, era el cimiento de una nación en formación. No fue el más ruidoso, ni el más activo, pero fue el más estable. Su fe era tranquila, su obediencia constante, su amor firme. Isaac fue la cuerda que mantuvo tensa la tienda entre el comienzo y la multiplicación. Su ejemplo enseñaba que no toda grandeza es visible. A veces lo más eterno se construye en silencio. Mientras el pueblo esperaba redención, el Dios de Isaac preparaba liberación. Porque aunque la promesa parece tardar, siempre llega, justo a tiempo. Y así, en Egipto, una nación aguardaba. No con desesperanza, sino con memoria. Sabían que eran más que esclavos. Eran hijos de la promesa. Que así como Isaac había reído contra todo pronóstico, ellos también reirían de nuevo. Que la historia que comenzó con un llamado, una caminata, una prueba en el monte y una bendición familiar, estaba a punto de expandirse sobre el mundo. La tierra de espera no era pérdida, era incubadora, porque cuando Dios planta algo, lo cuida hasta que florece. Y muy pronto, las cadenas caerían, el mar se abriría y la libertad los abrazaría. Cuando Dios se presentó ante Moisés desde la zarza ardiente, no lo hizo con un nombre nuevo ni misterioso. Dijo: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Esa frase, pronunciada en medio de fuego, que no se consumía, era más que una introducción. Era una declaración de vida. Abraham ya había muerto, Isaac también, y Jacob descansaba con sus padres. Pero Dios los nombró como vivos, porque para Él, los que caminan en fe no mueren, solo descansan. Él es Dios de los vivos, no de los muertos. Isaac, el hijo prometido, el niño que fue ofrecido, el joven obediente, el hombre paciente, vivía aún en la memoria divina. No fue olvidado en un campo de Canaán. Su fe, su legado, sus decisiones, seguían siendo parte activa del plan de Dios. Cada vez que el Señor mencionaba su nombre, estaba diciendo: «Recuerdo su fidelidad». La promesa sigue viva. Isaac no escribió libros, no conquistó reinos, pero fue recordado por Dios en el monte Horeb, siglos después de su muerte. Eso nos enseña que una vida sencilla, vivida con fe, tiene un eco eterno. Moisés temblaba ante la voz divina, pero cuando escuchó esos nombres, Abraham, Isaac, Jacob, algo se activó dentro de él. Eran más que antepasados, eran testigos, eran la raíz de su identidad. Moisés, que había crecido entre egipcios y vivido en el 1900 en el desierto, recordaba ahora quién era y a quién pertenecía. Dios no había cambiado. El mismo que acompañó a Isaac en la sequía, que le dio hijos en la vejez,
que lo bendijo en medio del conflicto. Ahora hablaba desde el fuego. Y no solo lo llamaba a mirar atrás, sino a moverse hacia adelante con el mismo poder. Isaac no fue un guerrero, pero fue un sembrador en tiempos de hambre. No fue un líder de multitudes, pero sí un modelo para su familia. No fue un profeta, pero vivió cada día como alguien que oía y obedecía a Dios. Por eso, su nombre permanecía. Dios no busca fama, busca fidelidad. Isaac fue recordado porque creyó en medio de lo imposible, esperó cuando todo parecía tarde, y amó en tiempos de pérdida. En su silencio, Dios halló voz. En su paz, Dios mostró poder. Fue patriarca sin trono, héroe sin espada. Y eso bastó para ser eterno, años. Más tarde, Jesús también hablaría de Isaac. Cuando discutía con los saduceos sobre la resurrección, les dijo: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Y mencionó nuevamente a Abraham, Isaac y Jacob. El Hijo de Dios confirmó lo que la zarza ardiente ya había dicho. Isaac vivía, no solo en la historia, sino en la presencia del Padre. Su risa, su fe, su obediencia, aún resonaban en los cielos. Lo que parecía una vida sencilla en la tierra, era celebrada en el reino eterno. Isaac era parte del coro de los vivos. La promesa que empezó con Abraham, pasó por Isaac, se expandió con Jacob y se multiplicó con los hijos de Israel. No se detuvo en el Antiguo Testamento. A través de ellos vino la simiente prometida, Jesús. En él, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Isaac no solo fue parte del inicio, fue parte del linaje del Mesías. Cada paso que dio, cada altar que construyó, cada pozo que cavó, preparó el camino para la redención. No lo supo del todo en vida, pero su obediencia alimentó la historia que cambiaría el mundo. Y así como Isaac fue un eslabón entre Abraham y Jacob, también lo es entre nosotros y Cristo. Su historia nos conecta con algo más grande. Su vida nos enseña que no todos somos llamados a cambiar el mundo en público. Algunos somos llamados a sostener la promesa en privado, a criar hijos en fe, a servir en silencio, a sembrar en tiempos difíciles, a ser fieles cuando nadie aplaude. Isaac no vivió para sí mismo, vivió para heredar la fe, y esa herencia sigue fluyendo, generación tras generación, hasta llegar a nosotros. Hoy, cuando oramos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, recordamos que nuestra fe tiene raíces profundas. No comenzó con nosotros. Se nos fue entregada por otros que caminaron antes. Hombres y mujeres que confiaron cuando no entendían, que obedecieron cuando dolía. Isaac fue uno de ellos, y al nombrarlo, también nos comprometemos a ser eslabones fieles, a no romper la cadena, a pasar la promesa a la siguiente generación, tal como él lo hizo, porque la fe no solo se predica, se vive, y vivirla con integridad es el acto más poderoso de todos. El Dios de Isaac sigue siendo el mismo. Él no cambia. Aún bendice a los que confían, aún habla en tiempos de silencio, aún guía en medio de incertidumbre, y aún recuerda a quienes lo amaron. Isaac vivió para agradar a Dios, no a los hombres. Y por eso su nombre vive. Porque para Dios, quien camina con él, nunca es olvidado. Nunca es insignificante. Isaac no dejó templos, pero dejó un linaje. No dejó libros, pero dejó fe. Y esa fe, tranquila, constante, obediente, sigue inspirando corazones hoy, porque el Dios de los vivos todavía camina entre nosotros. El nombre de Isaac no se borró con su muerte. Vivió en cada historia contada por los patriarcas, en cada oración de los profetas, en cada salmo que recordaba las promesas. Su vida sencilla, entre dos gigantes como Abraham y Jacob, fue un testimonio silencioso de fidelidad. No fundó ciudades, no peleó guerras, no escribió leyes, pero vivió con constancia, amó con entrega y creyó sin condiciones. Su nombre quedó unido para siempre a la identidad del pueblo de Dios.
Y cuando se nombra el Dios de Israel, se menciona también al hijo de la promesa, Isaac. Su historia es un recordatorio de que los momentos de mayor impacto no siempre están llenos de acción, sino de obediencia. Cuando aceptó ser atado sobre el altar, Isaac mostró fe. Cuando esperó por Rebeca, mostró paciencia. Cuando prosperó en tierra ajena sin pelear por su derecho, mostró mansedumbre. Cuando bendijo a sus hijos, aún en medio de errores humanos, mostró visión espiritual. Su legado no está en sus obras externas, sino en su vida interior. Isaac fue hogar para una promesa, cuerpo para un milagro y tierra fértil para un plan eterno. Cada generación posterior aprendió de su caminar: los israelitas del Éxodo, los exiliados en Babilonia, los discípulos en Jerusalén. Todos miraban hacia atrás y encontraban en Isaac un punto de referencia. Su existencia decía que Dios cumple promesas, aunque se tarden, que la fe no necesita ser escandalosa para ser profunda, que el amor puede crecer incluso cuando parece tarde, y que el silencio de una vida de obediencia puede resonar más fuerte que 1000 gritos. En un mundo que busca reconocimiento inmediato, Isaac nos recuerda el valor de ser fieles, invisibles, pero conocidos por Dios. Jesús habló del reino como una semilla. Isaac fue eso, una semilla sembrada en el terreno improbable de la esterilidad, alimentada con lágrimas, fe y espera. Germinó sin ruido, creció sin estruendo, pero dio fruto eterno. De él nacería una nación, y de esa nación, un redentor. Todo empezó con un anciano que creyó, una mujer que rió, y un hijo que llegó cuando nadie lo esperaba. Isaac fue la risa de Dios en medio de la desesperanza humana. Una muestra de que cuando Dios promete, también cumple, y cuando Él da vida, la da con abundancia. Hoy, cada vez que alguien cree en contra de la lógica, está caminando como Isaac. Cada vez que una pareja espera un hijo que no llega, cada vez que alguien siembra en tiempos difíciles, cada vez que se elige la paz, por encima de la pelea, se está siguiendo su ejemplo. Isaac vive en cada persona que escoge confiar en lugar de temer, en cada alma que obedece cuando no entiende, en cada corazón que espera cuando ya no hay razones, porque su historia, más que leída, debe ser vivida. Es una invitación a la confianza radical. El nombre de Isaac no solo vive en la Biblia, vive en el cielo. Está en la genealogía del Mesías, en la lista de héroes de la fe, en la tierra de Canaán, donde fue enterrado. Pero sobre todo, vive en el corazón de Dios. Es uno de los nombres que Él pronuncia cuando se presenta. Yo soy el Dios de Isaac. Esa frase, dicha en voz divina, convierte una vida humana en parte de la identidad del Eterno. Lo que fue polvo se volvió parte de la gloria. Lo que fue susurro se volvió declaración eterna. Y es que el Dios de Isaac no olvida, no se retracta, no se cansa. Él acompaña a los que creen, incluso cuando no entienden, a los que caminan, incluso sin saber a dónde, a los que oran, aunque aún no ven. Isaac nos enseñó que no todos estamos llamados a hacer historia. Algunos estamos llamados a sostenerla, a ser parte de algo mayor, aunque no veamos su cumplimiento total. Y esa participación, aunque silenciosa, es crucial. Porque sin Isaac no hay Jacob, sin espera no hay herencia, sin obediencia no hay bendición que permanezca. Isaac no pidió protagonismo, simplemente vivió. Su altar no fue su fin, sino su comienzo. Su vida nos recuerda que no hay generación sin intercesores, sin fieles, sin aquellos que permanecen firmes cuando los demás dudan. Su papel no fue dramático, fue esencial. Fue la cuerda tensada entre la promesa y la nación. Fue el nudo que sostuvo el peso de siglos. En la historia divina no fue una pausa, fue el pulso constante que mantuvo viva la fe. Isaac fue tierra donde Dios descansó su plan, y de esa tierra nació la esperanza que aún nos sostiene. Cuando recordamos a Isaac, no lo vemos como una figura decorativa, lo vemos como una columna, un sostén silencioso, un canal por donde Dios fluyó.
Su vida no fue corta. Vivió 180 años. Y en cada uno de esos días, algo del cielo tocó la tierra. Su historia nos da permiso para vivir sin ruido, sin desesperación, sin necesidad de aplausos. Nos enseña que hay belleza en lo estable, santidad en lo normal, eternidad en lo fiel. Isaac fue semilla, fue sombra, fue señal, y eso basta para llamar su vida una obra maestra de fe. Así termina esta historia, pero no su eco. Porque mientras haya alguien que se atreva a creer, Isaac vivirá. Mientras haya padres que bendicen, hijos que esperan, corazones que ríen aún en la duda, Isaac estará presente. Su nombre sigue resonando en las oraciones, en los altares, en los desiertos y en los silencios. Porque fue parte de una promesa que no muere. Una promesa que aún camina entre nosotros. Y cuando el cielo vuelva a hablar, cuando Dios extienda su mano, quizá vuelva a decir, yo soy el Dios de Isaac. Y al escucharlo, sabremos que eterno es su nombre.